Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Muy bien, y ya estamos de vuelta con nuestra segunda parte del programa, continuando pues con esta efervescencia venezolana, leyéndonos además para aprender un poco cuál es la hoja de ruta en la lucha por Venezuela. No es una lucha descabellada, no es una lucha sin planificación, todo lo contrario. Y vamos a entrar entonces en materia. Por ejemplo, por cierto, les agradezco a aquellos que se están conectando en este momento. Acompáñenos dándole like a nuestra transmisión del día de hoy, compartiendo el programa y también, por supuesto, compartiendo sus opiniones. Vamos a incorporar las opiniones que dejamos por fuera. Por ahí nos dice Mirna de Gio, ya somos visibles a la luz del mundo. El interés de muchos es notable, es decir, que estamos saliendo del anonimato o de la libertad. Jenny Amaré por ahí se reporta. Darwin Ramírez dice, aunque duela, hay que sacar ese cáncer desde la raíz. No hay salidas pacíficas, habrá muchas bajas, pero igual están matando a nuestro pueblo de otras formas. Rosina Calcina dice, ahora ellos como oposición están haciendo guarimbas, pero esta es impedir la entrada de la ayuda humanitaria. Es que fíjate, Rosina, es que el gobierno está perdido. Ustedes recuerdan cuando decíamos, en nuestro caso, que si se iba a votar perdíamos y si no íbamos a votar también perdíamos. Bueno, el gobierno pierde dejando entrar la ayuda humanitaria y pierde muchísimo más prohibiendo la entrada de la ayuda humanitaria. Están fraccionados, están complicados, hay diferentes grupos de choque dentro del gobierno. Por fin se siente cómo se van resquebrajando desde adentro. Por ahí nos dice Berta, no confundir socialismo con comunismo. Yolanda Lista dice, ya descargué el estatuto que rige la transición a la democracia. Rosina nos comenta, en socialismo venezolano ha puesto a todos pobres. La mayoría de los venezolanos no tienen acceso a la canasta básica. Nelson Caraballo dice, para mí no son ni comunistas ni socialistas, simplemente son delincuentes. De hecho, Berta dice, Europa tiene países socialistas, Venezuela tiene un régimen comunista. Alfredo dice que en Europa no existe un país socialista. El socialista. Lo que pasa es que el socialismo de Europa, sobre todo en los países nórdicos, es totalmente distinto a lo que nosotros entendemos. Karina Romero dice, me encanta esa frase, nací en democracia y moriré en democracia. Miguel del Valle Huerga, qué honor tener al exdecano de la Facultad de Humanidad de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, mi jefe y compañero de trabajo con nosotros. Edixon dice, socialismo, comunismo, el resentimiento de Chávez llevó a este desastre. Mónica Salazar, al no encarcelar a Guaidó, el régimen demostró que se va debilitando. Anaís Sibila dice, eso es correcto, paisanos, yo sueño con hacer empresa y generar empleos en nuestra Venezuela. Alfredo Guillén dice, una de las cosas más emblemáticas de este nuevo movimiento es lo siguiente. Guaidó, desde el primer momento no reconoce los símbolos del régimen, por eso es que en este documento dice República de Venezuela. Con respecto a tu punto, incluso con mi nuevo bebé y mi esposa ya tenemos planes para devolvernos a Venezuela, a mi querida, bella, mi Maracaibo amada. Fíjate, Alfredo, que siéndote sincero, hace un mes atrás, para mí sería imposible, y por eso es que cuando en la última transmisión hablaba de Guaidó, decía, hay que entender que hay gente que ha nacido con un don divino. Y Juan Guaidó, sin pretender entronarlo o convertirlo en un caudillo, porque no lo es un muchacho de 35 años, como ustedes y como yo, que ama su país, pero que ha tenido un don, un llamado especial de Dios, porque además hay que entender algo, esta lucha no es solamente física, esta lucha tiene un componente espiritual, hay que ser claros en lo que estamos hablando. ¿Y por qué lo digo? Porque Juan Guaidó, teniendo una niña de 3 años, teniendo un futuro prominente por delante, él pudo haber agarrado sus maletas e irse, pero no solamente que no se fue, sino que ha demostrado el guáramo y la valentía del venezolano. ¿Cuántas veces nos hemos dicho en este programa, o me ha tocado leer, es que los venezolanos no somos valientes? Miren lo que está ocurriendo ya en Venezuela. Miren lo que están haciendo nuestros hermanos venezolanos, miren lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, Guaidó, y pare usted de contar, nuestros jóvenes que están saliendo, nuestras madres que están saliendo, los barrios de Caracas y de Venezuela están saliendo también a defender la libertad, la tan ansiada libertad. Bueno, por ahí nos saluda Miguel del Valle Huerga. Ninosca Solórzano dice, esta revolución sembró en la población el miedo
a responsabilizarnos por nuestra vida y administrar el derecho universal de ser libres. Debemos recuperar nuestra autoestima para construir la Venezuela que merecemos y sobre todo educar, esto está muy bueno lo que nos dice Ninosca, educar para la democracia. Anaís Sibila dice, sí que la libertad sea libre, mas no libertina. Charles Stanford con nosotros. Alfredo dice, Berta le dice, Alfredo, Portugal tiene un gobierno socialista. Yolanda dice, supuestamente, digo supuestamente, que no, porque no tengo pruebas, pero según el gobierno de Nicolás Maduro, el ilegítimo, pues a ver, está perdido las organizaciones... ha estado, me imagino, permitido a los organizadores de los clubs que todas las personas que reciben las bolsas de comida deben firmar una planilla con sus datos personales donde reconocen al ilegítimo como presidente constitucional. Eso es parte del juego, pero ya no tiene, la verdad, mayor valor. De negarse a hacerlo, no podrán recibir la bolsa de alimentos que se les da una vez al mes en el mejor de los casos, porque no es así en todo momento. Así es que se pretende una vez más manipular a las personas que están metidos en estos comités de alimentación. Bueno, fíjense, vámonos al capítulo número 1 de las disposiciones generales. Voy muy rápido, el esbozo. Hablan de la conceptualización, hablan de una transición en 2 vías, la democratización y la reinstitucionalización. Y es que es verdad, el país tiene que democratizarse, tiene que alcanzar la libertad, tiene que democratizarse y tiene que llegar a un proceso de reinstitucionalización. ¿A través de qué? De un gobierno provisional y de las elecciones libres. Por supuesto, el cese de la usurpación debe ser previo. Este es el primer punto. Luego nos habla de la transición democrática y en el artículo 3 dice: los fines de la transición democrática son el pleno restablecimiento del orden constitucional, el rescate de la soberanía popular a través de elecciones libres y la reversión de la emergencia humanitaria compleja con el propósito de rescatar el sistema de libertades, garantías constitucionales y los derechos humanos, importantísimo también. Luego nos habla sobre los valores y dice que los valores superiores que rigen el presente estatuto son la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la supremacía constitucional y en general la pertinencia, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo. Una pregunta o un cuestionamiento que se ha iniciado, a ver qué opinan ustedes. En los principales bufetes de abogados en Venezuela, tiene que ver con lo que ocurrió en la Alemania nazi. Cuando cae el nazismo en Alemania y se establece un gobierno de transición y se restablece el hilo constitucional, se restablecen nuevas leyes, se crea pues todo un proceso de reformación constitucional, se prohibió expresamente el partido del nazista, el partido nazi, y además toda la simbología que pudiese girar alrededor de esta iniciativa que asesinó a 15 millones de personas. Es verdad, en Venezuela no hemos llegado a 15 millones, pero lo que le ha costado a Venezuela esto han sido, sí, millones también. Si mueren a razón de 28.000, 29.000 personas al año, tenemos 20 años en este plan. Estamos hablando por lo menos de 500.000 de personas que han fallecido a causa de la violencia, sin contar todo el resto, el tema de los casos de suicidio, el tema, hay infinidad por el asunto de la medicina, de no contar con los recursos, etc. Pero bueno, esto también lo tenemos acá. Entonces nos habla de los valores superiores que rigen la transición. Me gusta mucho, les invito a leer del artículo 13, los puntos 5, 6 y 9. En el punto 5 habla de los poderes, definir los criterios de oportunidad y celeridad para designar, esto está ocurriendo hoy mismo, estos días, o ratificar a los tribunales del Poder Ciudadano, el Poder Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con la Constitución. Fijar los lineamientos para garantizar la integración constitucional de la Fuerza Armada en el proceso de transición democrática, porque es que hay que democratizar a la Fuerza Armada también.
de conformidad con las directrices del artículo 328, es decir, una llamada a los poderes públicos, una llamada a la Fuerza Armada Nacional venezolana y una llamada a la comunidad internacional. Y es que dice efectivamente que hay que reinsertar plenamente el Estado venezolano en los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, dejando sin efecto la denuncia de la Carta de la OEA, la denuncia de la Carta de la OEA, ratificando de nuevo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos habla, por ejemplo, sobre la aplicación progresiva del presente estatuto y nos dice: para el cumplimiento del progresivo de los objetivos establecidos en el artículo anterior se tomarán en cuenta las 3 etapas de la transición democrática consagradas en el artículo 2 del presente estatuto, es decir, la liberación del régimen dictatorial que ocurrirá con el cese de los poderes de facto que ejerce Nicolás Maduro. También dice la conformación de un gobierno provisional de unidad nacional que asegure restablecer el sistema democrático y convocar elecciones libres, y el restablecimiento del Estado democrático con la celebración de elecciones libres, transparentes y competitivas en el menor tiempo posible. Vamos a ver ahora, son unos 3-4 minutos. Vamos a ver la declaración de Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, en el seno de la OEA, la Organización de Estados Americanos. A ver, ¿cuál fue su aporte de cara a Venezuela? Y del pueblo venezolano. Hemos estado observando el sufrimiento de los venezolanos por demasiado tiempo. Sabemos que están bajo la tiranía del gobierno de Maduro por demasiado tiempo, que ha estrangulado al país y a sus ciudadanos. Ayer, en solidaridad con el pueblo venezolano y en respeto a la democracia venezolana, Estados Unidos con orgullo reconoció al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. Escucharon las presentaciones del presidente Trump y la mía. Muchos otros países, incluida una serie de Estados miembros de la OEA, también han reconocido al presidente interino. Les damos las gracias por su apoyo. Es hora ahora de que la OEA, en su calidad de institución que representa a todos, haga lo mismo. Todos los Estados miembros de la OEA deben alinearse con la democracia y con el respeto al Estado de Derecho. Todos los Estados miembros que se han comprometido a defender la Carta Democrática Interamericana deben reconocer ahora al presidente encargado. Ha terminado la hora del debate. El régimen del antiguo presidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Su régimen está en bancarrota moral. Es incompetente desde el punto de vista económico y es profundamente corrupto. En su fondo es totalmente no democrático. Y repito, el régimen del expresidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Por lo tanto, consideramos que todas sus declaraciones y acciones son ilegítimas y son inválidas. A la luz de estos hechos, exhortamos a las fuerzas de seguridad de Venezuela a que aseguren la protección del presidente interino Juan Guaidó, su integridad física, su seguridad. Hemos visto informes de que una serie de manifestantes fueron asesinados ayer y más de 100 fueron detenidos. Así que reiteramos nuestro llamado a que las fuerzas no repriman esta transición democrática. Estados Unidos no llegó a esta conclusión de un día para otro. Llegamos a esta conclusión tras una experiencia larga y amarga que implicó un examen de los hechos. Y no somos los únicos. La Asamblea General de la OEA también ha aceptado estos hechos. En junio del año pasado, la Asamblea General de la OEA declaró que la reelección del antiguo presidente Maduro era un engaño inválido. El 10 de enero, el Consejo Permanente declaró que este segundo mandato del presidente Maduro es ilegítimo. La Asamblea Nacional de Venezuela se convirtió en el único órgano elegido democráticamente en el país. Juan Guaidó, el 23 de enero, se declaró presidente interino de Venezuela en virtud de los artículos 333 y 350 de la Constitución de Venezuela. Hizo esta declaración con el pleno apoyo de la Asamblea Nacional y sobre todo del pueblo venezolano. Eso es de extrema importancia. Su discurso público
del presidente interino Juan Guaidó señaló cuáles son los pasos para restablecer la democracia en su país, incluidas elecciones libres, transparentes y justas, realmente democráticas. Estados Unidos lo apoya sólidamente. Estamos listos para apoyar los esfuerzos de la Asamblea Nacional, el pueblo venezolano y el presidente interino para restablecer la democracia y el respeto del Estado de Derecho en Venezuela. Asimismo, estamos listos para proveer asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela tan pronto como sea posible desde el punto de vista logístico. Hoy estoy anunciando que Estados Unidos está listo para proveer más de 20 millones en asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela. Estos fondos son para ayudarlos a enfrentar la terrible escasez de medicamentos y alimentos y todos los demás efectos devastadores de la crisis política y económica de Venezuela. Nuestro anuncio de asistencia es como respuesta a solicitudes de la Asamblea Nacional dirigidas por el presidente interino. Como amigo del pueblo venezolano, estamos listos para apoyarlos aún más, para apoyarlos a empezar el proceso de reconstruir su economía y su país a partir de la destrucción provocada por el régimen ilegítimo e incompetente de Maduro. Nuestro apoyo a las esperanzas y sueños de Venezuela son en gran comparación a los regímenes autoritarios de todo el mundo que se han alineado para apoyar y respaldar al antiguo presidente Maduro. Y no hay ningún régimen que haya ayudado más la tiranía del presidente Maduro como el de La Habana. Ha sido apoyada por un influjo, o sea, el gobierno de Venezuela ha sido apoyado por una serie de funcionarios cubanos que han realmente asesorado a las fuerzas policiales de Venezuela en represión y tortura y en control de los ciudadanos. Maduro fue un buen estudiante en esta academia de la opresión. Exhortamos a la OEA y a todos los Estados miembros que actúen sobre la base de principios democráticos básicos y los hechos incontrovertibles que están en el terreno. Todos nosotros, cada uno de nosotros debe realmente defender la democracia como se expresa en los mandatos de la Carta Democrática Interamericana. Todos los aquí presentes son signatarios de esa carta y exhortamos a nuestros socios y a otros miembros responsables que demuestren liderazgo y ofrezcan su apoyo a la transición democrática de Venezuela y al papel tan importante que desempeñará el presidente interino Juan Guaidó en esto. Esperamos con interés el darle la bienvenida nuevamente a Venezuela dentro del grupo de países responsables y democráticos del grupo interamericano. Vemos con buenos ojos que tan pronto como sea posible podamos recibir a los representantes del gobierno interino y esperamos que todos los Estados miembros de la OEA defiendan este gobierno interino para establecer la democracia en Venezuela. Todos nosotros tenemos una oportunidad decisiva de ayudar al pueblo venezolano a que viva nuevamente en libertad. Le pido a mis colegas que vuelvan a convocar una reunión de cancilleres para continuar nuestra conversación sobre la transición pacífica y democrática de Venezuela. Esto se recordará si los estamos ayudando. Exhortamos a todos los países de la OEA a que hagan y tomen una opción correcta y que lo hagan ahora. Gracias. Sí, fíjese qué interesante pues por supuesto este aporte del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Dos cosas que queremos destacar. Lo primero, ha terminado la hora del debate. Así lo ha dicho y coincidimos completamente. Nicolás Maduro, en su desesperación por la inminencia de lo que le podría ocurrir, pues hasta una carta ha mandado al pueblo de Estados Unidos tratando de buscar vías para volver a activar las negociaciones y las mesas de diálogo, que ustedes saben que no sirve para absolutamente nada. Se le acabó el tiempo para el debate. Y lo segundo, y aquí le mando un abrazo especial a nuestra querida Elena Madán, que está ahora en Cuba, en La Habana, viviendo, por eso es que no se ha podido conectar con nosotros. Pues bueno, ya lo ha dicho, el origen también va con Cuba y lo ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas, el secretario general de los Estados Unidos, Mike Pompeo. En resumidas cuentas, hablar de la usurpación de la presidencia de la República ya lo conocemos. Se estableció un hecho ficticio, una elección ficticia, fraudulenta, y en enero se autojuramenta Nicolás Maduro ante un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo. Ante esa realidad hay una ineficacia de la autoridad presidencial usurpada.
El artículo 10 nos dice: la usurpación de la presidencia de la República deriva del ejercicio del cargo por quien no es presidente electo ni tiene la cualidad constitucional de ejercerlo. Todos los actos del poder usurpado a partir del 10 de enero del 2019 se consideran nulos e ineficaces de conformidad con el artículo 138 de la Constitución de la República de Venezuela. Por lo tanto, viene el proceso del cese de la obediencia a la autoridad usurpada. Esto va para los funcionarios públicos. Ningún ciudadano investido no de autoridad obedecerá a los mandatos de la autoridad usurpada. Los funcionarios públicos que contribuyan con la usurpación comprometerán su responsabilidad. Por eso es que el mensaje va directo a ellos. Quiebre de las élites del poder, lo hemos dicho. Tal como lo establecen los artículos 25 y 139 de la Constitución, todo funcionario público tiene el deber de observar estos artículos, el 7 y el 333 de la Constitución, para obedecer los mandos o los mandatos de los poderes públicos legítimos en Venezuela. Ergo, el poder legislativo, especialmente en lo referido a los actos de ejecución o en ejecución del presente estatuto. Nos habla del cese de la usurpación, que terminaría con la salida, la liberación de este régimen autocrático. Luego nos habla de la actuación de la Asamblea Nacional y su presidente, la vigencia del periodo de la Asamblea Nacional. Nos dice que, bueno, arrancó el 6 de diciembre del 2015 con los votos y estaría habilitada hasta enero del 2021. Y nos habla de una nueva instalación de una legislatura de la Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 219, siempre por supuesto y cuando logremos llegar a la reinstitucionalización que parte por el tema del CNE. Voy a incorporar comentarios. Arsenia Prieto nos saluda. Qué bueno, Arsenia. Ustedes les pido que nos apoyen compartiendo nuestro programa y también dándole like a nuestra transmisión. Atenaida Sánchez dice: y Juan Guaidó transmite valores que se habían perdido con la revolución. Tenemos principios y valores que guiarán la construcción de nuestro país: familiares, honestidad, libertad. Ivonne Aristigueta dice: Vladimir, pena debe darles a apoyar a Maduro y tienen hijos en otros países trabajando para enviar dinero. Joseph Tiels con nosotros. Jessica Moreno dice: mi Venezuela libre. Anaís Civila dice: la ayuda humanitaria temo que no llegue a su destino. ¿Qué nos dices tú de eso? Va a llegar, Anaís. Va a llegar la ayuda humanitaria. Hay 2.200 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela. Y no estoy metiendo tampoco toda la costa venezolana que da al Atlántico. Cuidado, créanme, en el momento menos esperado esa ayuda va a llegar. Y si se atreven los militares a frenar esa ayuda, se van a conseguir no con los marines estadounidenses, se va a conseguir con algo mucho más difícil de resolver o de enfrentar al pueblo con hambre. No hay ningún régimen en la historia que haya logrado acabar con un pueblo con hambre. Entonces, cuidado, la estrategia sigue siendo que va a ser resuelta por la comunidad, por los venezolanos, por el pueblo venezolano, pero con el apoyo de la comunidad internacional. Y al cierre de la emisión vamos a estar viendo un poco sobre ese tema. Qué buena pregunta, te la agradezco, por supuesto. Javier Morgado dice: queremos que se termine esa pesadilla. Sin duda, ya tendremos oportunidad de reencontrarnos. Arseni dice: todos estamos pendientes, que pase algo, no hay derecho que esté muriendo tanta gente y Maduro no permita las ayudas. Wilmer Morales dice: buenas noches, mi hermano, ¿cómo hace falta tu programa? Sobre todo en estos días. Vamos a estarlos reactivando, Wilmer, gracias por tu comentario. Wilmer nos dice: de hecho, Maduro y Cabello prefieren morir porque saben que el resto de sus vidas pasarán en la cárcel de máxima seguridad. Bueno, pues de pronto puede haber algunas negociaciones que no nos enteremos que haga que se puedan escapar. No lo sé, pero aquí la pregunta es, y se lo hacía a esta señora con quien hablaba temprano, si ella estaría dispuesta a permitir que Maduro, Cabello y los principales violadores de derechos humanos en Venezuela se vayan tranquilos en un avión, como dijo John Bolton, el asesor de seguridad de los Estados Unidos, se vayan a un retiro rápido en una isla paradisíaca, pero que dejen a Venezuela en paz. ¿O preferiría un enfrentamiento para dar con ellos y llevarlos hasta las últimas consecuencias? Si me preguntan a mí, yo prefiero que mi país esté libre ya. Que esa gente salga, como salió Pérez Jiménez, como han salido otros dictadores del mundo, y luego ya se verá cuando comiencen realmente los juicios por violación a los derechos humanos. Así que es una pregunta que me gustaría también conocer de ustedes. Por allí
Arsene dice, Dios te oiga, y así es, Vladimir, porque los niños no aguantan más. Paula Ortega dice, Venezuela será libre muy pronto y junto sería Cuba, y por supuesto que queremos que Cuba llegue a la libertad. Defensa de los derechos del pueblo y Estado venezolano. Fíjense que estamos hablando de contenido, algo que se decía que no existía, hay un plan concreto. Dice, la Asamblea Nacional podrá adoptar decisiones necesarias para la defensa de los derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional a los fines de asegurar el resguardo de los activos. Está haciendo en este preciso instante bienes e intereses del Estado en el extranjero y promover la protección y defensa de los derechos humanos en el Estado venezolano. Ya ha dicho, con apoyo internacional, Estados Unidos, hey, vamos a proteger la seguridad de los diplomáticos en Venezuela. Igual está ocurriendo en el caso del propio Guaidó. Habla también de la conformidad con los tratados, convenios y acuerdos internacionales en vigor. Hay un ejemplo claro. El tema de Citgo, fíjense cómo ya se ha designado la Junta Directiva de Citgo, se ha puesto en práctica, o sea, se está gobernando en Venezuela. Juan Guaidó y la Asamblea Nacional están gobernando, es un sistema parlamentario de gobierno, el que también hemos hablado acá, que está en plena ejecución. En plena ejecución. Y el régimen, el Estado criminal que aún está instalado, ya actúa como resistencia, ustedes lo decían más temprano, con guarimbas, colocando trancas en las calles, procurando buscar grupos de choque. Está actuando de manera de la que no habíamos visto en anteriores oportunidades. Fíjense esto, en la práctica, y ustedes me dirán si no están planificados. Artículo 16. Autorizar las designaciones de los jefes de misiones diplomáticas permanentes realizadas por el presidente encargado de conformidad con el artículo 236, numeral 15 de la Constitución. ¿Se han designado embajadores? La respuesta es sí. ¿Han sido reconocidos por los principales mandatarios de nuestro mundo libre? Sí. Múltiples naciones, algunos hablan de 51, otros hablan ya de 80 naciones, que han reconocido a estos embajadores. Aquí en Estados Unidos, Carlos Vecchio, que pronto lo tendremos en el programa, es el embajador por Venezuela ante los Estados Unidos. Fue invitado el discurso anual del presidente Trump a la nación. Segundo, defender en el marco de las competencias de control establecidas en la Constitución los activos de la República Bolivariana de Venezuela y sus entes en el extranjero. Tenemos 1.200 millones de dólares congelados por el banco inglés. El banco portugués Portugal acaba de congelar también un pago de más de 1.000 millones de dólares hacia Uruguay. Estados Unidos congelando Citgo y cuentas corporativas del Estado venezolano. Aquí está. Está escrito el plan y el plan no solo se queda en un papel, se está cumpliendo el plan. Sigo adelante. Participar en la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos, la investigación de las actividades ilícitas relacionadas con la corrupción y lavado de dinero, a fines de asegurar la recuperación de los capitales derivados de tales actividades. También se está llevando a cabo, tenemos la Corte Penal Internacional, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos múltiples juicios y antejuicios abiertos en contra de estos individuos que lo que han hecho es cercenar las libertades de los venezolanos. También promover la implementación de los mecanismos de cooperación internacional para atender la emergencia humanitaria. ¿Se ha aplicado o no se ha aplicado? Insisto, qué alegría poder leer un documento emitido por la Asamblea Nacional y liderado por Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, que se esté poniendo en práctica, que no quede solo con el discurso. Por eso es que quería hacer este programa hoy, para traerles este material. Entonces, promover la implementación de los mecanismos de cooperación internacional para atender la emergencia humanitaria y la crisis de refugiados y migrantes de conformidad con el derecho internacional. Adoptar medidas que permitan el rescate de la soberanía estatal en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Articular acciones con la sociedad civil para promover mecanismos de participación ciudadana que legitimen el proceso de transición y también las demás atribuciones que la Asamblea asuma de conformidad con el artículo 333. Nos habla de la reinserción del Estado en el concierto de las naciones, de los lineamientos para la transición política que me parecen interesantes. El primero, crear los incentivos jurídicos y garantías para que los funcionarios civiles y militares actúen apegados a la Constitución y no obedezcan las órdenes de quien usurpa la presidencia de la República. No es el enfrentamiento, es todo lo contrario. Vamos a crear esos incentivos, una justicia transicional, ya será parte de lo que se va a discutir. Pero
se está aplicando. Segundo, desarrollar un sistema de justicia, bueno, lo que les decía, transicional, orientado a rescatar la dignidad humana, la justicia, la protección y la reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo las medidas para establecer la verdad y promover la reconciliación nacional. Tercero, decretar amnistías para aquellos ciudadanos civiles y militares que se mantienen privados de libertad por razones políticas. Y cuarto, definir las políticas orientadas al efectivo cumplimiento del artículo 328 de la Constitución y la integración constitucional de la Fuerza Armada Nacional en el proceso de la transición democrática. Nos habla de la transición económica, no me voy a parar allí, nos habla de las competencias que tienen plena y legítima competencia para renovar los poderes públicos, habla de la legitimación del poder ciudadano, que va a ocurrir más temprano que tarde, habla de la legitimación del Tribunal Supremo de Justicia y dice que el tribunal va a funcionar, va a mantenerse el que ha sido nombrado por la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, que fue nombrado el 21 de julio del 2017 y estaría hasta el 2021, por cierto, para los que se hacen la pregunta. También nos habla de la prioridad en torno a la legitimación de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Esto tiene que hacerse un tiempo, pues, lo más rápido posible, aunque en el periodo transitorio de los poderes públicos relegitimados, cuando cese la usurpación, se instale el gobierno de unidad, porque tiene que haber un gobierno de transición. Ese gobierno de transición va a nombrar a todos estos representantes de los 5 poderes públicos que hacen vida en Venezuela. Este nombramiento va a tener un carácter en tiempo de 2 años y medio. Eso es lo que dice el artículo 24, importantísimo para darle estabilidad. Y una vez que cese la usurpación y que los poderes estén constituidos, allí ya se podrá iniciar el proceso para ir a elecciones libres y democráticas. Por supuesto, una vez cesada la usurpación, como les decía, y bueno, pues el presidente de la Asamblea Nacional ejercerá ahí, una vez que esa usurpación termine, ejercerá durante 30 días continuos como presidente encargado de la República de Venezuela. Luego de la designación del presidente temporal para conformar un gobierno provisional, vendrán las reglas de gobernabilidad y programa mínimo de gobierno, la cooperación internacional, el rescate de la soberanía estatal del territorio de la República, la celebración de elecciones libres, el restablecimiento de los derechos políticos, el fortalecimiento de las organizaciones con fines políticos, también los actos parlamentarios para la ejecución del presente estatuto, también un régimen transitorio interesantísimo de PDVSA y sus filiales. Mucho habrá que trabajar en el caso de PDVSA y sus filiales. Y por supuesto nos hablan de la entrada en vigencia. Les quiero invitar especialmente a leerse este artículo, tenerlo a mano para poder profundizar. Vámonos con otro video. Vámonos con Lenín Moreno, presidente de Ecuador, hablando sobre Venezuela. Importante también las declaraciones de los líderes de nuestra América Latina. Un saludo especial desde Davos. Ecuador ha demostrado siempre su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Ha pedido reiteradas veces que la honda crisis política, económica y social por la que atraviesa el hermano país se solucione por medios pacíficos. Ecuador, por eso, se hace eco del pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, que dentro del marco de las normas de la Constitución de su país ha declarado que corresponde un relevo presidencial, en el mando presidencial. En ese sentido, la República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes, con amplia observación internacional, e inaugure así una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad en su país. Sí, y ahora vámonos con el presidente Duque de Colombia. Trabajo lo hemos hecho en defensa de la legalidad, en defensa de la democracia, y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Y es verdad, porque Colombia ha sido fundamental para no solamente
apoyar a nuestra comunidad inmigrante que tanto ha sufrido y que también ha ido a parar principalmente a Colombia, pero también para internacionalizar el conflicto venezolano. Así que si algo hay que agradecerle al presidente Iván Duque y al pueblo colombiano, tiene que ver justamente con esto, el haberse encargado, puesto encima este rol de mantener abierta la ayuda humanitaria y el acceso de los venezolanos a nuestra hermana Colombia, y en segundo lugar salir por el mundo a dar a conocer qué era o qué es lo que ocurre en Venezuela. Así por supuesto ha pasado con otros países de nuestra América, pero yo creo que con particular interés en el caso de Colombia, que de hecho tan así, bueno, pues que la ayuda internacional va por Colombia, ya ha llegado a la frontera con Venezuela. Y justamente el día de hoy tuvimos acceso al mandato de ejecución de medida cautelar y nominada de protección constitucional. Estoy hablando del Tribunal Supremo de Justicia. Básicamente lo que nos dice es que hay un deber correlativo a la comunidad internacional para garantizar los derechos humanos recogidos en distintos principios constitucionales e internacionales y en atención a las facultades sustanciales establecidas por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y al haberse iniciado un proceso de transición en Venezuela con el llamado que hiciera este tribunal a llenar el vacío constitucional del Poder Ejecutivo desde el mismo momento en que los diputados de la Asamblea Nacional autorizaron el juicio penal contra Nicolás Maduro, nos dice que nos habla de la responsabilidad de proteger internacionalmente, le está hablando a la comunidad internacional, sus poblaciones del genocidio, crímenes de guerra, limpiezas étnicas y crímenes contra la humanidad, y aceptó una responsabilidad colectiva de estimular y ayudarse recíprocamente a cumplir este compromiso. En cuento corto, está autorizando al presidente encargado de la República, que es el presidente Juan Guaidó, a pedir ayuda internacional, incluyendo la militar, si este estado criminal que mantiene secuestrado el país se encarga de prohibir la entrada de los recursos para paliar la crisis venezolana y para ayudar a nuestro país. Fíjense que hablan, por ejemplo, sobre el mandato de ejecución, exhortan a Guaidó diciendo, y a la Asamblea Nacional para que continúen realizando todas las acciones y utilicen recursos materiales y humanos necesarios en el cumplimiento cabal de la Constitución. Después le hablan a la Fuerza Armada Nacional. En el segundo párrafo dice ordenar a la Fuerza Armada Nacional, a los cuerpos de seguridad del Estado y a la Fiscalía General de la República. Dice que coadyuven efectivamente a la materialización inmediata de la ayuda humanitaria internacional para el pueblo de Venezuela, incluida, entre otras, la apertura de un canal internacional permitiendo el ingreso de medicinas, alimentos, víveres y personal técnico y médico y militar necesario para garantizar la efectiva provisión logística, de seguridad y distribución de dicha ayuda humanitaria. Y tercero, que nos habla de la coalición militar, o mejor dicho, la coalición militar, escuchen con atención, solicitar a los países miembros de la comunidad internacional apoyar la apertura de dicho canal internacional por medios diplomáticos, que es lo que se ha intentado, o por cualquier otro, incluida una coalición militar en misión de paz para ejecutar perentoriamente, es decir, lo antes posible, la ayuda humanitaria a fin de cumplir con el mandato impuesto por esta medida cautelar urgente. Se ratifica que la medida decretada por la Sala Constitucional debe ser acatada y ejecutada de forma inmediata e incondicionalmente, so pena de incurrir en responsabilidad de desacato prevista en el ordenamiento jurídico. Las cosas se toman, van tomando un color, un matiz legal, pero también práctico, importantísimo, histórico. Lo que estamos viviendo es el nacimiento, es el rescate de la libertad en Venezuela, el resurgir de un país hermoso, de una democracia que tanto hemos soñado y anhelado. Y créanme, más temprano que tarde, ahora sí se puede decir, hemos tenido muchos desaciertos. Desde acá hemos dicho no sabemos cuándo, muchas veces, pero hoy más que nunca pareciera que ahora sí estamos cerca
de lograr la libertad por el trabajo mancomunado, por un trabajo colectivo nacional, internacionalmente, por unas élites del poder que se están resquebrajando, por una Fuerza Armada Nacional que también se está resquebrajando y por las grandes contradicciones de un Estado criminal que ya no tiene argumento, se le acabó el argumento. Vamos a escuchar al presidente Donald Trump en el discurso a la nación, importantísimo hecho, hablando, por cierto, del caso venezolano. 2 weeks ago, the United States officially recognized the legitimate government of Venezuela and its new president, Juan Guaidó. We stand with the Venezuelan people in their noble quest for freedom, and we condemn the brutality of the Maduro regime, whose socialist policies have turned that nation from being the wealthiest in South America into a state of abject poverty and despair. Here in the United States, we are alarmed by the new calls to adopt socialism in our country. America was founded on liberty and independence, and not government coercion, domination, and control. We are born free, and we will stay free. Por supuesto, la importancia de entender que el gobierno de Estados Unidos esté del lado de la libertad, la importancia para los que de pronto no hablan inglés, entender que Donald Trump, parte de su percepción, con la cual por supuesto coincido, de entender que ha llegado un punto en el que el país que fue más sano económicamente, una potencia, parafraseando por supuesto, un país que lideraba América del Sur, pasó a ser uno de los países más pobres y miserables, producto de la instalación del socialismo, un socialismo que también han intentado traer acá a los Estados Unidos. Pues bueno, están a favor de Guaidó, están apoyando a Guaidó y por supuesto la salida de ese estado criminal. Importantísimo también tener las declaraciones de Donald Trump. Terminamos la transmisión de hoy con una nota de la agencia de noticias EFE que ya ustedes conocen seguramente, donde nos comparten la llegada de ayuda humanitaria al puente Tienditas, puente fronterizo entre Colombia y Venezuela. Vamos a dejarle las imágenes. Llega a la ciudad colombiana de Cúcuta el primer cargamento de ayuda humanitaria internacional para paliar la crisis que vive Venezuela. Así lo informaba la Embajada de Estados Unidos en Bogotá a través de su cuenta de Twitter, donde la representación diplomática publicó también imágenes en las que se observa a 2 personas ayudando a descargar las numerosas cajas con alimentos y medicamentos en una bodega de la ciudad fronteriza. EFE pudo constatar esto en Cúcuta, que es uno de los 3 puntos de acopio junto a Brasil y Puerto Rico de la ayuda humanitaria que anunció el sábado pasado Guaidó. Colombia y Estados Unidos fueron de los primeros países a los que se sumaron varios de la región y Europa en reconocer a Guaidó como presidente interino y que buscan recuperar el orden constitucional en Venezuela, el cual consideran está roto. La duda ahora es si estos camiones podrán ingresar a territorio venezolano, pues en el día de ayer el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó el puente de las Tienditas que comunica a ambos países para evitar cualquier ingreso de ayuda humanitaria. Créanme lo que les voy a decir. La ayuda humanitaria va a ingresar a Venezuela. Va a ocurrir, quiera o no quiera el régimen de Maduro. El Estado criminal va a caer, quiera o no quiera el régimen de Maduro. Se acabó la negociación, se acabó el diálogo, se acabó el status quo y se acabó la paciencia del venezolano y también de la comunidad internacional. Señores, muy pronto nos veremos en libertad. Hoy día, un mensaje especial a los venezolanos valientes que se encuentran en el país, dando su vida, dando todo para sacar adelante a nuestro
hermoso país con valentía, por nosotros también que estamos afuera. Un abrazo para ustedes. Siempre lo decimos, nuestra bendición de Dios del cielo para que los proteja, que nos proteja a todos. Ustedes están motorizando una fuerza anímica de cara a la población venezolana internacional y también dentro del país. Una fuerza que pese a que aún en Venezuela se sortea cómo comer el día de hoy o la mañana, el día siguiente, pues aún así la esperanza ha comenzado a renacer en el país. Y así como el miedo es algo que inactiva, que paraliza a la gente, la esperanza hace todo lo contrario. Y la esperanza, sobre todo, cuando tenemos hechos concretos, palpables, que se confirman con la acción, que nos dicen, señores, por primera vez, tenemos 20 años de dictadura, por segunda vez diría, no va a ser mezquino. En el 2015, cuando nos unimos, logramos conseguir el poder legislativo. La mayoría absoluta, conocemos todos los errores luego. Pero ahora, a diferencia del pasado, tenemos una coalición internacional que nos está apoyando. Por eso es que no se han atrevido a llegar. Por mucho menos han detenido a decenas de políticos en Venezuela. Así que ustedes, mi agradecimiento por estar con nosotros. Vamos a estar cada vez más frecuentemente con ustedes a través de Américas Noticias. Les pido a los que no han compartido el programa, compártanlo porque queda grabado. Muchos de sus familiares y amigos seguramente tendrán la oportunidad de incorporarse con nosotros. Apóyenos de esa manera, denle like también al programa y nos vamos a despedir con una canción interpretada por el cantante mexicano Samo, que le hemos colocado acá, preciosa canción llamada Venezuela. Ustedes la conocen muy bien, así que como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos vemos. Será hasta la próxima.